línea tenemos a Ariel José Krasowski. Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luis, un gusto poder estar charlando con ustedes y para la audiencia del programa. Bueno, la verdad que es un placer tenerte con nosotros, porque siempre los uruguayos, la mayoría de los uruguayos que vienen a jugar a la Argentina, al Río de la Plata más precisamente, dejaron una huella, y bueno, y siempre la gente, los aficionados, la hinchada, les da esa bienvenida, y cuando se gana en el corazón de cada hinchada, ese grito tradicional de uruguayo, uruguayo, es una tradición acá en la Argentina. ¿Cuándo te iniciaste futbolísticamente? Decime dónde naciste, en qué parte de Uruguay naciste, cómo fueron tus inicios como jugador. Decime todo eso, cómo empezó tu carrera como futbolista. Bueno, yo, como todo jugador, desde niño, me veía atrás de una pelota de fútbol o de lo que sea, porque en aquella época tener una pelota de fútbol no era muy común, pero habían pelotas de plástico, de lo que sea. Jugábamos con lo que sea, pero siempre me encantó el fútbol y me inicié en San José. Yo soy de San José, una ciudad que está a 90 kilómetros de Montevideo. Sí. Me inicié en el Club Central. Ajá, sí. De San José, es la institución decana de la ciudad. Sí. Tiene 114 años. Es una institución muy importante en el interior. Ajá. Y ahí empecé a jugar en inferiores y jugué ya en mayores a muy temprana edad. A los 15 años ya estaba jugando en mayores. Se juega un torneo que se llama el Campeonato del Interior de Selecciones. Sí. De los 19 departamentos. Sí. Y es un campeonato muy duro donde en el año que yo jugué, San José tuvimos la suerte de salir campeón del interior. Y bueno, creo que eso posibilitó de que me viera gente de Wander, de Montevideo, y me llevara a Wander. Yo llego a Wander con 16 años, 17 casi. Claro. Muy joven, pero ya llegué a primera división. Yo no hice inferiores en Montevideo. O sea que de Central de San José llegaste sí. A jugar en la primera de Wander directamente. Exactamente, la claro. Primera de Wander. San José, por supuesto que fútbol amateur, ¿no? Claro. Sí, sí. Todos los muchachos que jugábamos en aquel momento, sí. Y en la actualidad, o estudian o trabajan. Claro. Si son jóvenes estudian y claro. Juegan, y si son más grandes, trabajan y aparte entrenan de noche y se juegan, ¿no? Es amateur. Era muy joven, ¿no? Era muy joven cuando te fuiste de Central a Wander, ¿no? Es así. ¿Qué edad tenías, Ariel? Sí. Tenía 16 años, 16. Claro, 16, sí. Para cumplir 17. Claro. Porque llegó a Wander y lógicamente era muy chico, muy joven, había un plantel de experiencia, de gente grande. Sí. Y bueno, los primeros 2 o 3 meses me costó, lógicamente, me costó ganarme el lugar, pero bueno, tuve la suerte de que me nombraron para la selección juvenil. Claro. Porque en aquella época, sí. En aquella época había una sola selección juvenil. Claro. Ahora está sub 17, sub 15, claro, sub distintas 17, edades. sub 20. Sí, distintas edades. Sí, claro, sí. En aquella época era sub 18. Y te hago una pregunta, por ejemplo, nosotros siempre relacionamos con la época, relacionamos a los entrevistados, y en esa época yo me acuerdo que entrevistamos a un argentino, a Juan Barbas, que él, digamos, nos habló muy bien de un reclutador argentino, de un formador de jugadores, que fueron de Ernesto Duccini, y él hizo hincapié en Ernesto Duccini, que se recorrió toda la Argentina para buscar pibes, para reclutar pibes del interior, y es una selección de como 500 jugadores a lo largo y a lo ancho del país, para conformar la delegación que en definitiva iba a viajar a Japón, que fue el Mundial del 79. Vos me decís
me dijiste que sos de San José, sos del interior de Uruguay. En Uruguay también hubo un maestro, un formador que recorría el país, recorría los 19 departamentos de Uruguay para reclutar pibes juveniles para las selecciones juveniles. También, sí. Hubo una persona sí. muy famosa acá en Uruguay Ajá. que hacía eso, que se llamaba Raúl Bentancur. Ah, mira vos, sí, él era el entrenador sí. de esa selección juvenil que me convocaron a mí para jugar el sudamericano del año juvenil del año 77 en Venezuela. Claro, sí. Que, bueno, Raúl Bentancur ese año trajo a la selección juvenil de Uruguay, cosa que nunca se había hecho, a 6 jugadores del interior a esa selección juvenil. ¿Ah? Porque yo estaba en Wander, pero yo hacía 3-4 meses que había llegado. Vos me decís que Bentancur entonces fue un precursor, fue un pionero de reclutar juveniles del interior para las juveniles selecciones uruguayas, ¿no? Sí, muy famoso. Sacó a... Sí, trajo sí. a Rubén Paz. Rubén Paz, Rubén Paz, Venancio Ramos. Sí. Y Mario Saralegui de Artigas. De Artigas, sí. A Hugo de León de Rivera. Sí. A Amaro Nadal, un número 9, sí. de Río Negro. Sí. Y a mí, de San José, prácticamente, porque él me había visto en la selección esa sí. y ya me había convocado para los juveniles. Un ojo Bentancur impresionante. Sin jugar en Wander, sí. sí. Yo estaba en la selección juvenil. O sea que vos fuiste a la selección juvenil porque ya te había visto en San José, no porque estabas jugando en Wander, es así. Exactamente. Y Raúl Bentancur era de un club que se llamaba Danubio, sí. Y cuando me lleva a los juveniles, me acuerdo que el primer día que me recibió, que nos convocó a todos, que hizo la ficha, que nos llamó a todos, que de a uno nos pedía los datos, todo. Sí. Él mientras escribía y yo le daba los datos, levanta la vista, me acuerdo, y me dice, ¿cómo me lo robaron a usted? Dice, porque yo, dice, a usted, yo me lo iba a traer para Danubio. Dice, pero igual, dice, quédese tranquilo, dice que fue una institución muy buena, porque Wander en ese momento era un club que le daba mucha posibilidad a los jugadores jóvenes. Claro. Y me dijo eso, ¿cómo me lo robaron ustedes? Porque yo me lo quería traer para Danubio. Pero bueno, ahora vamos a estar acá en la selección y le deseo mucha suerte. Y siempre, esas fueron las palabras que me quedaron grabadas. ¿Siempre fuiste 5, Ariel? ¿De ahí empezaste a jugar de 5 o cómo fue tu posición en la cancha? Yo, como todo, cuando jugaba en baby fútbol, que se llama acá, que cuando sos chico, que jugaba en cancha chica, yo era delantero. Era delantero y era goleador, me gustaba hacer goles. Claro. Por lo general, salía goleador de los equipos donde jugaba o de los campeonatos. Me gustaba hacer goles. Sí. Después yo paso a las inferiores de Central de San José, pero los 3 delanteros que había eran grandes jugadores y la verdad que yo no podía jugar. Ellos jugaban muy bien. Claro, ya eran más grandes que yo también, tenían unos años más grandes que yo. Sí. Y el técnico me dijo, mirá, Ariel, de delantero no va a poder jugar. Dice, pero si jugás de volante, yo te pongo de volante. Y bueno, le dije que sí. Y ahí empecé a jugar de volante en el Central de San José. Cuando voy a Wander, voy como volante. En la selección de San José Mayor yo jugaba de volante. Y cuando llego a la selección juvenil, el número 8 era Víctor Diogo. Víctor Diogo, de Peñarol, jugaba en Peñarol, sí, me acuerdo. Muy buen jugador, muy buen jugador. El 5 era Víctor Duque, un chico que jugaba en Danubio, que justo Bentancur, que era el técnico, lo tenía en Danubio, era titular indiscutido. Y el número 10, podía haber jugado Rubén, pero Rubén en ese año Bentancur lo ponía de puntero izquierdo. Cuando te referís a Rubén Paz. A Rubén Paz. Rubén Paz, un fenómeno, Rubén Paz. Entonces Bentancur me dice que me iba a poner a mí de número 10. Claro, sí. Y bueno, y como
lo mismo que pasó con el técnico de Central de San José, Sí. en inferiores, que me dijo que no podía jugar delantero, que tenía que jugar de volante. Sí. Betancourt me dijo, de 5 no va a poder jugar, de 8 Sí. tampoco, porque van a jugar los otros. Me gustaría que juegue de 10, y jugué de 10. Vos sabés que ahora Jugué que me... todo el sudamericano, Sí, jugué todo el sudamericano y todo el mundial de número 10. mirá Cosa vos, sí. que después nunca más volví a jugar. Nunca más jugaste bien. Vos sabés que me contás esa anécdota y es muy parecido tu situación cuando era más chico a la del Checho Batista. Porque el Checho Batista, cuando lo entrevistamos, me contó algo muy parecido a lo tuyo. Él jugaba al baby fútbol en Parque. En Parque es un club pionero acá del baby fútbol. Sí, famoso. Famoso. Y él era delantero, era goleador en Parque. Él estaba siempre arriba y hacía goles. Bueno, hizo toda la categoría infantil, que es baby fútbol, de delantero. Después va a la novena de Argentinos Junior, que es cuando empieza la competencia oficial del AFA, de las divisiones inferiores, y sigue siendo número 9, sigue siendo delantero. Y hasta que llega a la sexta, que ahí en la sexta había un jugador que también era número 5, que había jugado en Argentinos Junior, junto a José Peckerman, Tardío y Cordero, en el mediocampo de Argentinos Junior, que había sido número 5, y le dice al Checho, Checho, vení, lo llama aparte. Y entonces le dice, ¿qué pasa? Bueno, te voy a cambiar de puesto, pero yo soy delantero, jugué toda mi vida adelante, de 9, no. Vos por tu forma de pararte en la cancha, por el panorama que tenés, no sos delantero, sos número 5. Y bueno, y ahí le cambió el puesto y lo que resultó después Batista jugando de número 5. Por eso vos me decís que eras delantero, eras 9, y el técnico ese te puso de volante adelante de la línea de 4. O sea, es extraordinaria la similitud, tu caso con el de Checho Batista. Ahí salieron campeones. Sí. Y lo de Betancourt lo mismo. Lo mismo, sí. Yo qué sé. Sí. Nunca se me hubiese ocurrido que podía jugar por izquierda. Por izquierda. En aquella época que en izquierda el que jugaba por izquierda era el talentoso, Exacto. El que generaba el fútbol, el que jugaba, el que tenía buena pegada, el que jugaba, el que dribleaba. Y me estás diciendo que el suplente tuyo era Rubén Paz, me estás diciendo todo en ese puesto, porque bueno, después lo que fue Rubén Paz fue un jugador superlativo. Lo que pasa que Venancio, esa selección juvenil uruguaya era muy buena. Era muy buena, sí. Era muy buena, teníamos un cuadrazo realmente. Sí. Y arriba jugaba Alberto Vica, que vino en River acá también, jugó en River, sí. Claro, Alberto Vica jugaba en River, puntero derecho, muy rápido. Sí. Amaro Nadal, número 9, goleador, 9 de buen cabeceo, fuerte, 9 de área. Sí. Y por izquierda jugaba Venancio Ramos, que era también terrible jugador. Sí, Venancio Ramos. Entonces Rubén era un año más chico que nosotros, por eso Rubén después jugó en el Mundial de Japón. Claro, el Mundial de Japón, exacto. Claro, que fue en el 78, si no me equivoco. En el 79, viste que te hice referencia de Juan Barbas, que Juan Barbas jugó ese Mundial del 79, y bueno, él me contó que Ernesto Duccini hizo una selección de 500 pibes, seleccionó 500 pibes para formar, hubo filtro hasta llegar a, no sé, 20, 22 jugadores que fueron al Mundial de Japón. Por eso mi pregunta con relación a si en Uruguay también había reclutadores de todos los departamentos para llevarlos a las divisiones juveniles. Bueno, ahí lo ganaron ese sudamericano del 75. Raúl Betancourt se llamaba el nombre ese. Raúl Betancourt. Los nombres que yo te di. Sí. Todos esos jugadores que él trajo del interior a la selección juvenil, todos jugaron en equipos grandes y se fueron al exterior y hicieron carrera en el fútbol en el extranjero. Claro. Todos. Hugo de León, Amaro Nadal en Colombia, Hugo de León en Brasil, Rubén Paz, todos saben, en Argentina, en Francia, en Italia, Venancio Ramos en Francia, todos los jugadores que él trajo, esos 6-7 jugadores que él trajo del interior a la selección, por primera vez en la historia del fútbol uruguayo que ocurría, jugadores del fútbol amateur, que no los conocía nadie, todos nos quedamos en equipos
de primera, Sí. y nos fuimos al exterior, hicimos carrera, todo. Todo. Quiere decir que el hombre tenía un buen ojo también, ¿no? Lógicamente. Indudablemente que tenía buen ojo. Bueno, ese campeonato lo ganaron y bueno, fueron al Mundial. ¿Y cómo Lo le fue ganamos. en ese Mundial? Salimos campeones Sí. sudamericano de Venezuela. De Venezuela, Que sí. en Argentina me acuerdo que estaba Diego Maradona. Claro, Diego sería uno de los más jóvenes porque de la categoría 60 tendría era un niño, 16 claro. para 17 años, sí. Era un pibe. Sí, porque Diego es 2 años, era 2 años más chico que yo. O sea que a vos a Diego lo conocías porque lo había enfrentado en la cancha Del sudamericano. antes Del de sudamericano. ser compañero tuyo en Boca, en el sudamericano del Claro. 77, sí. ¿Tenés alguna anécdota Venezuela. en particular con Diego? Sí. Tengo una buenísima. Sí. Decime, ¿cuál fue? Uruguay-Argentina Sí, movía a Argentina. sí, Movieron y se la dan a Diego. sí, Y Diego, como era él, ¿vio? Agarró la pelota, recién arrancaba el partido, sí. agarró la pelota y arrancó para el arco nuestro. Y lo agarró Diego, Diego, y le sí. pegó Sí. desde el tobillo, le rompió la media, el short y la camiseta. Ajá, Del lado sí, de afuera, del costado. sí. Iba un minuto de partido. Diego quedó mirándose así, no podía creer lo que le había pasado. Diego rechazó el balón Claro, y siguió con el pie, dejó el pie que siguiera de largo y lo rayó todito a Diego, todito. sí. Y pobre Diego, me acuerdo que miraba con los rulitos y miraba y no podía creer lo que le había pasado. ¿Está? Eso Sí. fue en el año 77. Claro, porque Diego, le aclaramos a los oyentes que Diego había debutado en el 76 en Argentino Junior con 15 años, o sea, y bueno, y eso fue a los meses, realmente tendría 16 años, era más chico que la mayoría de los competidores de ese mundial. Claro, Por nosotros eso, sí. íbamos para 18. Claro, Diego iría para 16 años. claro, 16. ahí está, sí. 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 Bueno, eso fue en el 77. Sí. Cuando yo llego en el 81 a Sí, Boca, sí. ¿quién estaba? Diego Maradona. Sí. Llego, me presentan a los compañeros, me saludan, las bromas de siempre, ¿viste? Uruguayo, la verdad, me recibieron espectacular, Sí. porque ese plantel de Boca había gente grande, de mucha experiencia, pero también había jugadores jóvenes. Sí. Conclusión, me saludan todos y Diego me agarra y me dice, uruguayo, vení. Me agarra para el costado así. Y bueno, me dice, bueno, un gusto que venga, que estés con nosotros, acá tenemos que salir campeones, que esto Boca, que tenemos que ganar, que pin, que pon, que pa. Y dice, te voy a hacer una pregunta, me dice. El moreno aquel, el que me mató de una terrible patada. Sí. Terrible patada. ¿Dónde está? Me dijo en otras palabras. Sí. ¿Viste? Sí. Entiendo, sí. ¿Dónde está? Le digo, ¿todavía te acordás de la patada? Me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Me dijo. Dice, en mi vida, mirá que me han pegado patadas y me van a pegar, me dijo. En mi vida me pegaron una patada como la que me pegó Claro. ese moreno, me dice. Ese moreno. Se acordaba, Diego, Se año 81 de la patada que le había pegado. Del 77, de ese sudamericano del 77, de la patada que le había pegado. Bueno, vamos dando vuelta a la página. Vamos a Mundialito, 1980. Le decimos a los oyentes que Uruguay fue el primer campeón del mundo en 1930. Bueno, por eso para el 2030 Argentina junto con Uruguay, Paraguay y Chile están postulados para que se juegue el Mundial de Fútbol cuando se cumpla el centenario del primer Mundial que se disputó. Pero bueno, con motivo de cumplirse los 50 años de aquel campeonato mundial organizado por la FIFA en Montevideo, Uruguay organizó un campeonato que se lo llamó Copa de Oro o Mundialito, donde participaron todos los campeones del mundo hasta entonces. Fue Italia, Alemania, Brasil, Argentina y el único que no fue Inglaterra, porque bueno, se ve que estaban jugando por el campeonato inglés en esa época, porque fueron los primeros días de enero. Entonces lo invitaron a Holanda, que Holanda había sido el último subcampeón del mundo.
2 veces había salido subcampeón del mundo, había salido subcampeón del mundo en el 74 en Alemania y en el 78 en Argentina. Entonces fue un campeonato, digamos, con lo mejor del mundo en Montevideo, Uruguay, para conmemorar los 50 años del Mundial de 1930. ¿Qué recuerdo tenés y qué me podés decir a mí que yo me acuerdo de eso y a los chicos que no lo vivieron? A los chicos uruguayos también, porque los chicos uruguayos se lo habrán contado los mayores, pero vos fuiste uno de los protagonistas, uno de los héroes uruguayos de ese campeonato. ¿Qué recuerdo tenés de ese mundialito de 1980 que se terminó de jugar en enero de 1981? Bueno, primero que nada que dijimos que habíamos sido campeón sudamericano. Sí. Y en el mundial de Túnez, primer mundial juvenil que se jugaba. Sí. Primer mundial juvenil que se jugaba, claro. Salimos cuarto nosotros. Sí. Perdimos la semifinal con Rusia, sí. que en esos años era la Unión Soviética grande, con todos los que después se pidió. Todo el bloque de la Unión Soviética, exactamente. Claro, sí. Y bueno, ese año salió campeón en el 77 Rusia y en el 79 perdió con Argentina. Claro, la final, sí. Sí. Y bueno, el que ganara de Rusia y Uruguay en el año 77 era campeón. Sí. Era campeón porque éramos las dos selecciones más fuertes. ¿Ah? ¿Y Rusia con quién, Ariel, Rusia con quién jugó la final después? Rusia jugó la final con México. Claro, o sea que esa semifinal, el que ganaba esa semifinal era el campeón, ahí está. Sí, prácticamente, sí. Claro, el que ganaba de Rusia y nosotros era el campeón. Sí. Había que jugarla a la final, por supuesto. Claro. Era gran candidato el que pasara de la zona. Sí. Y bueno, conclusión fue que nos ganan por penales ellos y salió campeón Rusia. Claro. Salió campeón Rusia. Sí. De ahí volvimos, por supuesto que volví ya a jugar a Wander de titular. Sí. En primera. Sí. Volví a Wander de titular a jugar en primera. Sí. Jugué en el año 79 y 80 en Wander de titular en primera. Claro. En el cual en el 80 compartí con Francesco. Con el Enzo Francesco. En Enzo, claro. Sí. Yo jugaba de 5, Enzo jugaba de 10. Sí. Y Jorge Barrio jugaba de 8. Jorge Barrio que jugó también ese mundialito, sí, me acuerdo. Sí, y anduvimos muy bien con Wander, muy bien. Salimos segundo en el campeonato uruguayo. Sí. Salió campeón Nacional, que Nacional en el año 80 salió campeón de América y del mundo. Claro. Nacional tenía un cuadro muy bueno y no le pudimos ganar nosotros, pero salimos segundo. Sí. Y entonces, bueno, el hecho de estar en los juveniles, haber jugado en Wander, haber hecho un buen año en el 80, claro. me convoca para la selección del mundialito. ¿Quién fue el técnico? ¿Te acordás del técnico del 80? Roque Máspoli, una gloria del fútbol uruguayo. Campeón del mundo, del 50. Sí. Y campeón del mundo con Peñarol como entrenador de América. Sí, exactamente. Bueno, a mí me gusta ubicar a los oyentes en contexto, claro. Bueno, fue el protagonista del Maracanazo, el arquero de ese campeón mundial de 1950, y después director técnico de Peñarol, en el glorioso Peñarol, campeón del mundo, que le ganó en el año 1966 la final al mismísimo Real Madrid. Bueno, ese era el director técnico. Exactamente. Bueno, ese año 1980... Sí. Que era muy difícil que en esa época convocaran jugadores de equipos menores a la selección, porque por lo general citaban a 25 jugadores y eran 10 del campeón, Peñarol Nacional, 8 o 9 del que salió segundo, Peñarol Nacional, y 2 o 3 de equipos menores. Bueno, entre esos 2 o 3 de equipos menores me convocaron a mí, a Barrios, a Daniel Martínez de Danubio. Claro, Barrios también era de Wander, ¿no? Era de Wander. Era de Wander, exacto. Sí. En ese mediocampo famoso de Wander que era Barrios, yo y Francesco. Ahí está. Eso fue en el 80, tal cual. Sí. Entonces, bueno, ahí tuvimos la suerte de jugar contra grandes selecciones, porque la verdad que fue un campeonato
que no era muy común que en aquella época vinieran los europeos a jugar a América. Sí, sí, sí. Nacional incluso en una Copa del Mundo jugó con el Panathinaikos porque el equipo campeón de Europa, que no me acuerdo quién era, no quiso venir a jugar. Claro. Uruguay. Sí, 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 sí. Y vino Panathinaikos, que era de Grecia, que era el que había salido segundo. Claro. Sí, Y era sí, por sí. los europeos no querían venir a jugar mucho a América. No, es Y verdad. en ese momento, la Sí. verdad que vino Brasil con todo, vinieron Alemania con todo su poderío, Sí, sí, sí. Italia con todo su poderío, Sí, sí. Holanda con el recambio de los famosos Cruyff, todo Sí. eso por los mellizos Van der Kerk, Claro. todo eso. Pero vinieron con todo el poderío. Sí, Y las selecciones de América, Argentina con todos los campeones del mundo del 78, Sí. más Maradona, Barbas y Ramón Díaz. Y Ramón Díaz. Y Calderón Brasil también. con un Calderón, cuadrazo. el otro campeón del 79. Sí, Y en ese Calderón, recambio ahí está, que sí. hubo. En ese recambio Ahí que va. hubo. Sí, sí. Y Brasil con todos los fenómenos también. Sí. Sócrates, Pablo Isidoro, Sí. Grandes jugadores, la verdad. Claro. Grandes jugadores. Los mejores Campeonato- equipos del mundo vinieron. Y todos campeones del Claro, mundo, menos Inglaterra. Pero bueno, lo reemplazó un Exactamente, subcampeón menos del mundo Inglaterra. que era el equipo estelar del momento, Holanda, tal cual. Claro, que era Sí. Holanda, era Sí. la revolución del fútbol, Exacto. que fue Holanda de Alemania, ¿no? Exacto. Del 70. Lógicamente no vinieron los grandes, Cruyff, Neskenman, Claro. todos esos fenómenos, pero Sí, sí. vinieron también con lo mejor que tenían. Sí, sí. Y bueno, tuvimos también la suerte de ganar, de salir campeones, Sí. y la verdad que fue algo muy lindo para todos. Éramos muy jóvenes, Sí, sí. teníamos un equipo muy joven en Uruguay, porque el cuadro era Rodolfo Rodríguez, Moreira, Hugo de León, Sí. Olivera, Daniel Martínez, Sí. yo, De la Peña, Rubén Paz, Venancio Ramos, Victorino y Morales, que era el único veterano El que único, teníamos en el equipo. sí. El único. Después éramos todos de la misma edad, andamos ahí un año o dos más, Claro. uno más grande que otro, pero éramos un equipo joven. Claro. Y bueno, se vivió el campeonato, se festejó en un momento muy especial que había en Argentina, en Uruguay, en Chile, Sí. por ser la época de la Había, dictadura, todo había, eso. había una dictadura también en Uruguay, exactamente. Sí, sí. Claro, sí, Sí. exactamente. Sí, sí. Pero lo futbolístico no tenía nada que No, ver con no lo tenía otro, nada que ver, porque no, todos no, sí. vinieron a ganar el campeonato porque Sí. todos vinieron con lo mejor que tenían. Claro. Y bueno, por suerte ganamos nosotros, Sí. y ahí posibilitó de que me pudiera ir a Argentina, ¿no? Claro. A Boca Juniors. Y bueno, y esto se trata, la columna que le decimos nosotros es volver a vivir, en este caso la trayectoria del protagonista. Tiene cosas buenas, pero también como la vida misma, tiene cosas malas la carrera de un futbolista. Digamos que en el 78 lamentablemente Uruguay no se había clasificado para el Mundial que se jugó acá. Y bueno, la verdad que se lo extrañó mucho Uruguay, con aquel bravo equipo uruguayo, el que había sido el primer campeón del mundo, no se pudo clasificar para el Mundial de Argentina. Y tampoco, Sí, lamentablemente, y se tampoco pudo clasificar para el del Mundial del 82. 82. Contame ese fracaso, porque se consideró un fracaso, porque Uruguay siempre fue potencia en fútbol, que durante 2 mundiales consecutivos no haya podido clasificar a un mundial. Contame esa experiencia negativa también, Bueno, de no poder ir a España te cuento 82. un Sí, poco, sí. un poco las dos clasificaciones. Claro, La primera, la primera fracaso. sí. El primero del 78 yo no estaba, pero lo viví Lo como viví. hincha, como Como todo. hincha, claro. Sí. Uruguay tenía un cuadro muy bueno de jugadores jóvenes, donde jugaba Carrasco, Morena, Sí. Darío Pereira, Sí. de los Santos. Sí. Tenía un gran equipo Uruguay, Sí, y le tocó en una eliminatoria que eran muy distintas a las de ahora, sí, que eran por grupos. Y sí, le tocaron a Uruguay 2 equipos muy accesibles. Le claro. tocó Venezuela y Bolivia Y Bolivia, sí, sí, sí. para el Mundial del 78. Sí, sí, Y lamentablemente no pudo clasificar Uruguay. claro. Increíble. Increíble. No pudo clasificar. ¿ah? Sí, En el nuestro, después, en el 80, para el 82, sí, después del Mundialito, viene la eliminatoria. claro. Uruguay campeón Sí. del Mundialito, todo. Sí, ¿ah? sí, Nos toca Colombia y Perú. claro. Sí.
agarramos una generación peruana que haber sido la mejor de la historia. Sí. Sí, sí, sí. Porque creo que la del México 70 fue muy buena, sí. Y después la del 81 fue buenísima, brillante, que jugaba Barbadillo, Uribe, Cueto, Oblitas, Velázquez, Chupitas, era un cuadrazo, claro, realmente. Claro. Y nosotros, que éramos la selección campeona del mundialito, tuvimos 2 o 3 bajas muy importantes para esa eliminatoria. Se nos lesionó Olivera, que era un zaguero que imponía mucho respeto, era con Rodolfo Rodríguez los capitanes del equipo, los que comandaban el equipo, un jugador de mucha experiencia. No lo tuvimos en toda la eliminatoria, y no tuvimos a Eduardo de la Peña, que también era un volante muy completo, un 8 que jugaba, que marcaba, que tenía llegada, que tenía gol. Era un volante muy completo, que también se había roto la rodilla en la final del mundialito, que por él entró Barrio en la final, y Barrio hizo el gol de la final. Y bueno, de la Peña no pudo llegar a la eliminatoria. Y teníamos a Victorino, que era el goleador, había salido campeón con Nacional de América y del mundo, y había sido el goleador, y había salido el goleador del mundialito. Y en la eliminatoria jugó Victorino, pero él tuvo un problema en Nacional que lo afectó muchísimo. Y de dicho sea de paso que después de eso no jugó más en Nacional. Y llegó a la eliminatoria con ese problema arriba. Era el goleador del equipo, y la verdad que era un jugador muy importante para el grupo, y no lo pudimos contar en su mejor momento como lo tuvimos en el mundialito. Y la verdad, vino Perú acá a Uruguay, jugamos primer partido con Colombia, lo ganamos, y viene Perú, segundo partido, el local, en el Centenario, perdimos. Perdimos contra ellos. No me acuerdo si 2-0, 2-1 o 1-0, perdimos. Sé que perdimos. Y después fuimos, ganamos en Colombia, y no pudimos, empatamos en Perú, y no pudimos clasificar. Clasificó Perú. Claro, recordemos a los oyentes. A 2 cosas importantes. Yo le atribuyo el fracaso ese, porque fue un fracaso, indudablemente. Como también era contamos las ganadas, hay que contarlas. Hay que contarlas, por eso te pregunté sobre esas eliminatorias. Fue un fracaso, no ir a España, pero nos encontramos con un equipo de muy, muy buen nivel, como ese equipo peruano. Era una generación de muy buenos jugadores peruanos, que si le preguntás a cualquier peruano, te va a decir que fue una de las mejores generaciones y selecciones que tuvo la historia del fútbol peruano. Y le aclaramos. Nosotros nos agarró un poco debilitado con esas 3 faltas de jugadores que realmente nos complicaron bastante. Le aclaramos, a los oyentes, por ejemplo, que era un triangular que se jugaba, no como ahora que se juega todos contra todos. Seguramente si se jugaba se jugaba todos contra todos como ahora, Uruguay iba a España 82, como Argentina 78 también. Claro, lo que pasa es que perdías un partido, como nos pasó. Vinieron acá al Centenario, nos ganaron muy bien, porque nos ganaron bien. La verdad que reconocimos, todo el público uruguayo reconoció que nos ganó bien. Nos ganó bien, jugaron muy bien, nos ganaron. Y vos fíjate que nosotros vamos allá y no perdemos, empatamos en Perú y ganamos en Colombia, y no pudimos porque ellos ganaron todo. Entonces, chao. Y no hubo nada. Y clasificaba uno por grupo. Y hablando de eso, hablando de la eliminatoria, de esos triangulares que se hacían para la eliminatoria, como vos bien lo dijiste, Argentina había quedado afuera también con Perú en ese triangular de 1969 en la Bombonera, que fue un verdadero fracaso para Argentina, porque no fue al Mundial del 70. Y después, para las eliminatorias del Mundial de 86, Argentina entra en el Mundial, también era un triangular o un cuadrangular, creo que era un equipo más, era Argentina en el 85, era Argentina, Colombia, Venezuela y Perú, era un cuadrangular en vez de un triangular, y Argentina se clasifica para el Mundial de México, después lo ganó en el último minuto del partido, iban 91 minutos del partido, ya que se estaba disputando un minuto de descuento,
y entre Pasarela y Gareca hacen el gol que posibilitó Sí, el empate. ¿Quién? Gareca. Gareca, claro. Hizo el gol Gareca. Pasarela la para de pecho y bueno, Gareca fue el último que la tocó. Me acuerdo, Bueno, si no me equivoco, un día de lluvia. un día de lluvia, sí, yo fui a ese partido, un día de lluvia. Bueno, Argentina en el último minuto de descuento entra al Mundial del 86, que después lo ganó. Hizo el gol Gareca sí. Y no fue al Mundial. Exactamente, no fue el mundial, tal cual. Vos te acordás bien porque en esa época eras anteriormente eras compañero de Gareca. Pero bueno, vamos ahora, digamos, cronológicamente. Después del mundialito del 81, como bien dijo, empezó en diciembre, en los últimos días de diciembre del 80 y termina en enero del 81. Uruguay gana la Copa de Oro. Y después viene Boca, que fue un año trascendental para Boca, ya que Diego Armando Maradona fue contratado por Boca. Vinieron muchos jugadores a Boca. Vino Miguel Brindisi, Escudero, Morete, Troviani, que había vuelto, en fin. Y bueno, y el uruguayo que había sido el patrón Morete, patrón del medio campo ahí en el Mundialito. Contame esa experiencia que tuviste, cómo fue tu paso de Wander a Boca a principios del 81. Bueno, después del Mundialito, sí. Se ve que la gente de Boca se interesó en mí. Me acuerdo que terminó el Mundialito y yo me fui de vacaciones a mi pueblo, a San José, y con unos amigos escuchábamos en la radio el debut de Maradona en Boca contra Talleres de Córdoba. Yo sin saber que al mes iba a estar jugando con Maradona, claro, en Boca. Sí, sí. Me acuerdo que terminé el mundialito, me fui de vacaciones y con unos amigos, era verano. Sí. Me acuerdo, fuimos a la playa y escuchábamos una radio, el debut de Maradona en Boca Juniors, y también escuchábamos que había ido Víctor Hugo Morales de Uruguay a relatar a Argentina, que relataba a Boca. Claro. Entonces, como todo, Víctor Hugo era conocido acá en Uruguay, sí. Relataba él el partido, el debut de Maradona, sí. En Boca, y todo el Uruguay estaba escuchando el partido. Esa es la realidad. Sí, y yo estaba con unos compañeros míos que jugaban al fútbol conmigo, en San José, sí. Escuchando el Boca que le gana 4-0 a Talleres en el debut de Maradona. Sí. Y lo que es la vida, ¿no? A los 15 o 20 días estaba jugando con Maradona, cuando lo estuve escuchando por radio, cuando debutó. O sea, llegué, vos ni te lo imaginabas que ese día de pesca, de descanso, de vacaciones, a los 20 días ibas a ser vos el protagonista en la Bombonera junto a Diego, Brindisi y todas las estrellas. Ni te lo imaginabas. Ni soñaba. Claro. En aquella época no era muy común también que los jugadores se fueran al exterior, ¿no? Claro, era como, sí, ahora, como ahora, que jugás bien un año en un equipo y ya te vendieron. Claro. En aquella época, para irte a jugar al exterior, tenías que jugar 3-4 años en primera, muy buen nivel, y eran contados los jugadores que se iban al exterior. Claro, con los dedos en una mano. Sí. Ya te digo, en aquella época me acuerdo que se fue Morena a España, sí. y era como una noticia que se iba Morena a España, sí. Una transferencia de $1 millón, se hablaba como que era una cosa, una locura. Ahora se va un chico que no juega en primera por el 3-4 veces más plata que es. Era una locura. Bueno, era una locura. Y yo, bueno, le voy a contar a la gente, a los hinchas de Boca en particular, que si mal no recuerdo, el préstamo de Maradona a Boca costó $4 millones de dólares. O sea, se hizo todos los contratos en dólares. Después hubo una devaluación. Y por esa devaluación, digamos, que tuvo el país, esas devaluaciones recurrentes que tiene el país, Boca después la pasó muy mal, tuvo muchas deudas. Bueno, que te lo voy a contar a vos, que vos lo viviste ahí internamente, la crisis financiera institucional que sufrió Boca. Pero ese año 81, digamos, el préstamo de Maradona era $4 millones, y después Diego fue vendido al Barcelona, creo que en 10 millones, nada más.
Y hoy en el fútbol global, 10 millones de dólares es un vuelto con los valores que se manejan, ahora. En el fútbol actual no es nada. No es nada, exactamente. Bueno, contame ese Metropolitano, que ese Metropolitano Boca fue una conmoción, la gente que llevaba a la cancha, partido a partido. Sí. Ahora volvemos a hablar de las ganadas. De las ganadas, exacto. Campeonato Metropolitano 1981. Y bueno, y hablando de 50 años, habíamos dicho que el Mundialito era un campeonato que se hizo con motivo de cumplirse los 50 años del Mundial del 30. Y el campeonato del 81 que ganó Boca también, era un campeonato que también la prensa en ese entonces hablaba que se cumplían 50 años de la instauración del profesionalismo en la Argentina, que fue en 1931. Bueno, y Boca volvió a ganar ese campeonato de 1981, aquel campeonato profesional del 81, como el primero que se habían cumplido 50 años. Contame cómo fue esas instancias decisivas, y yo te voy a puntualizar algo que quizás, creo no confundirme, creo no estar equivocado. Vos en Boca hiciste 19 goles, y un gol que hiciste vos, que ya estaba definido el partido, porque evidentemente iban ganando por un score muy abultado, hiciste un gol y fue muy importante en tu vida ese momento, ese contexto, no solamente por el gol, sino por lo que atravesó tu vida. ¿Qué pasó en ese gol que le hiciste a Platense en el cuarto? ¿Un día antes o 2 días antes? ¿Qué había pasado en tu vida personal? Obviamente, creo no estar confundido. Sí. ¿Es así, Ariel? Sí. ¿Es memoria? ¿Qué memoria tenés? Claro, sí. ¿No? ¿Te habías casado? No me acordaba. ¿Te habías casado? Sí, me casaba. Te casaba, ahí está, te casaba. Sí. Que Víctor Hugo Morales dijo el último gol de soltero. Claro, y después dijo cuando hiciste el gol, el cuarto, que seas feliz, muchacho. Sí, claro. Ese relato emocionante que tenía, porque te ibas a casar, ¿no es así? Sí. Claro, me iba a casar, exactamente. Lo recuerdo el relato de Víctor Hugo, ese cuarto gol que fue la despedida de soltero, y que seas feliz, muchacho. Sí, cancha de Vélez contra Platense de noche. Contra Platense, está bien. Puma Morente me dejó solo y... Claro. Hablando de Platense también, porque estamos en Olivos, acá en el partido de Vicente López, que es el barrio de Platense. Hoy también, y te lo voy a preguntar porque vos jugaste ese partido, hoy se cumplen 34 años de que Platense le ganó a Boca en cancha de Vélez, con 2 goles de Alejandro Alfaro Moreno, y fue el debut de Diego Fernando Latorre ese día. Vos jugaste en un puesto inusual, jugaste de primer marcador central. ¿Qué me podés decir de ese partido? Sí. Para hablar también algo de Platense, porque somos una radio de acá de la zona. ¿Qué recuerdo tenés también de ese partido en particular, donde Alfaro Moreno hizo 2 goles, y vos jugaste en un puesto inusual para vos, porque fuiste primer marcador central? Sí. Me acuerdo que yo había llegado de San Lorenzo. Claro, sí. Yo me fui un año a préstamo a San Lorenzo, después volví a Boca. Sí. Cuando vuelvo a Boca vino Lorenzo. Sí. Y el Toto le dijo a Pancho Sá que quería ponerme a mí de zaguero. Ajá, sí. Lógicamente, llegué al club de vuelta, sí, loco de la vida, porque yo había pasado años muy lindos en Boca, sí, realmente, a pesar de que pasamos años duros. También, sí. Para mí fueron inolvidables, sí, todos los años de Boca, sí, a pesar de que tuve momentos económicos muy duros y una, sí, crisis muy grande institucional. Sí. Para mí los años en Boca fueron maravillosos, sí, todos. Sí. El que salimos campeones y en el que nos fue mal y el que teníamos problemas para cobrar. Para mí Boca fue un paso magnífico en mi carrera, en el cual no me voy a olvidar nunca en mi vida. Sí. Entonces Lorenzo le dice a Pancho Sá que quería ver a mí de zaguero. Sí. Lógicamente, yo recién había llegado, ni trabajamos ni nada. A los 3 días, como siempre yo le decía a los técnicos, sí, que me decían, ¿querés jugar acá, querés jugar allá, jugar acá, jugar allá? Yo siempre decía que sí, porque yo lo que quería era jugar. Claro. Indudablemente que no, al no tener trabajo en un puesto, sí, donde tenés un error, es gol. Sí. ¿Entendés? Si vos tenés un error de delantero, sí, no pasa nada. Sí, si tenés un error en la mitad de la cancha, no pasa nada. Sí. Pero si tenés un error
los zagueros, el golero, lo ve todo el estado. Sí, sí. Entonces, sin trabajo, sin nada, sí, vamos a jugar el zaguero, bueno, arranqué a jugar el zaguero. Sí. Y me acuerdo que nos tocó Platense, sí, y nos ganó, Claro. nos ganó bien. Y la verdad que no, yo no podía jugar en esa posición. Claro, ahí está. Y menos sin trabajar. Menos sin trabajar. Sin practicar. Claro. Bueno, yo sé que si me agarra Pancho Sá y me trabaja 15, 20 días, no tengo ninguna duda que le podía agarrar la mano al puesto, porque Claro. jugar de volante y jugar de zaguero tienen algunas similitudes. Claro. Es un puesto muy posicional, un puesto muy donde tenés que usar más la cabeza que el físico, ¿me entendés? Sí, sí. Tenés que ser inteligente, bueno, todas esas cosas. Pero claro, nos ganó Platense, nos ganó, y fue una experiencia en una posición que no me gustó, no me sentí a gusto. No te Y más sentiste, cuando perdés no te todavía, sentiste cómodo. imagínate. Claro, exactamente. No me sentí cómodo, no, me di cuenta que no podía jugar. Claro. El puesto tuyo Y era... creo que jugué Sí. otro partido más y Sí, no jugué más. y no jugaste más, No jugué. claro. Digamos que el puesto característico tuyo era el del número 5, ahí adelante de la línea de Sí, 4. luego te podías jugar de 5, de 8. Sí. Y sobre todo cuando Sí, el dibujo táctico de la época era el clásico 4-3-3, donde bueno estaba Sí. el 8, el 5 y el 10. Claro. Y bueno, y vos eras el que estabas adelante de la línea de 4, pero vos fuiste también Claro. algo muy particular en el puesto, porque hiciste muchos goles. O sea, generalmente el número 5 no hace muchos goles. Bueno, vos, a pesar de ser un volante defensivo, ya que eras que estaba adelante de la línea de 4, hiciste 19 goles en Boca, ¿no es así, Ariel? 19 goles. Yo hiciste. creo que Sí, primero hay que tener en cuenta que, como decías tú, sí, el 5 sí, de aquella época sí. no pasaba la mitad de la cancha. Claro, exactamente. La prueba está. Grande número 5 del Sí. fútbol argentino. Sí. ¿Cuántos goles hicieron? Claro, exacto. ¿Cuántos goles hizo Merlo? Sí, sí. ¿Cuántos goles hizo Gallego? Gallego, sí, sí. ¿Cuántos goles hizo Marangoni, por ejemplo. Chapa Suñé? Marangoni, claro. No, Marangoni era un volante, era un 5, pero tenía más llegada. Más Marangoni llegada. tenía más llegada. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y- sí, sí. Y era un 5 con otras características. Tenía Claro, más llegada, más Marangoni. llegada, exacto, Capaz que sí. no tenía tanta marca, Claro. pero tenía llegada Marangoni. más Era llegada. un- Sí, sí. pero fue de los volantes que yo veía que hacía goles. Claro. Después los volantes centrales Sí. de la época no hacían goles. No, no, No no. hacían goles porque el volante central tenía que respaldar que no le llegaran libre a los zagueros, Claro. relevar al volante que por la izquierda, que por lo general jugaba muy bien pero que no marcaba. Sí. ¿Me entendés? Cuando se iba el 8 y el día del ataque, más los 3 delanteros, te tenías que quedar en el medio para balancear el equipo. Claro. Bueno, sí. yo lo hacía porque era bastante prolijo para jugar. Tenía, como te decía, que yo no podía jugar de 10 porque yo no tenía técnica Claro. como los 10 de la época. Sí. Te digo que para jugar de 5 sí, porque yo jugaba y primero que tenía mucha energía para correr. Claro. Por eso me gustaba llegar al área. Por Sí, eso sí. hacía goles. Por Porque eso hacía. yo llegaba y volvía. Sí. Y no perdía nunca el balance del medio de la cancha. Entonces, decir hiciste 19 goles es una cifra que dicen, pero si cualquiera hizo 20 o 30 goles. Pero para un volante central en Sí. aquella época No, era no, una no. muy buena cifra. Una era muy buena cifra. Estoy totalmente de Era acuerdo. verdad. Y yo Ariel. creo que también, Sí. por lo que te dije al principio, Sí. de que de niño Sí. jugaba delantero, Era y me delantero. gustaba hacer goles. Exactamente. Me gustaba, hice goles siempre. Sí, sí, sí. En la selección juvenil hice goles contra Chile en la final, que jugamos, que no era final, pero había que hacerle 4 goles para poder, había que hacerle 3 goles a Chile para salir campeón, Claro. por diferencia de goles con Sí, Brasil. sí, sí. Y me acuerdo que hice el tercer gol. Claro. Cuando salimos campeón del sur, del interior con San José, yo tenía 16 años, ganamos Sí. Rivera 1-0 y el gol lo hice yo Y le con hiciste- 16 años. Claro. Por eso te digo que Sí. en aquella época, para un 5, Sí. no era tan común hacer goles. Y a mí me gustaba llegar y iba, cabeceaba. También me gustaba patear algún penal. Está bien. Me gustaba el gol, me gustaba. Ariel. Lo único que, claro, Sí. los goles en esa época lo hacían los delanteros
o el volante por izquierda o el 8. Exacto. Eran los que llegaban, o algún zaguero que iba a hacer Ariel, un gol de cabeza. se nos ha cumplido el horario y nos tenemos que ir. La verdad que fue un verdadero placer, realmente fue un volver a vivir, porque yo siempre digo lo mismo, es un volver a vivir de ambas partes, del protagonista que nos cuenta la historia y un volver a vivir del entrevistador, que en este caso soy yo, porque yo me acuerdo de todo eso y lo vivo con el protagonista. Y, ya veo que tenés una memoria. Claro, y lo que me pone contento a mí, que el tiempo, esta hora, prácticamente va a ser una hora que estamos hablando, que estamos cómodos, estamos entretenidos, y este programa, si lo seguimos hasta las 10 de la noche, porque a vos seguramente te apasiona el fútbol y a mí, también me apasiona, te lo puedo asegurar. No, me encanta el fútbol, me encanta, sigo vinculado al fútbol. Claro, y me gustan estas notas, ¿me entendés? Claro. La nota de cómo jugó Boca, cómo claro, exactamente. Es facilísimo agarrar un micrófono a 500 kilómetros y decir, este jugó bien, aquel jugó mal. Por eso, Ariel, el equipo juega bien, juega mal. Esto se llama volver a vivir, Ariel, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, si seguirla, la podemos seguir en otro momento. Seguro que la vamos a seguir, Ariel, yo tengo tu contacto y vamos a seguir, porque esto no terminó acá. Después viene tu regreso a Uruguay como jugador y como técnico y tu actualidad. Te mando un abrazo grande, Ariel, muchísimas gracias. Bárbaro, un gusto, gracias, un saludo a todos, a toda la audiencia, y fue un placer poder estar contando parte de mi carrera como jugador de fútbol. Abrazo grande. Estamos a las órdenes. Chao. Bueno, pasó con nosotros Ariel José Krasowski, aquel número 5 que jugó por Wander de Montevideo, en Boca y en San Lorenzo y la selección uruguaya. Bueno, nos tenemos que ir porque ya van a ser las 7 de la tarde, estamos próximos a las 19 horas y bueno, tenemos que dejar el programa. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19 horas por la 93.9 Radio Manantial.